Abran conmigo su Biblia en el libro de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, vamos a estar leyendo una parte, el versículo 12. El versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. La Biblia dice algo importante y quiero animarte a que puedas leerlo juntamente con nosotros. Voy a estar leyéndolo en dos versiones para un poquito que esté más claro. Me pueden proyectar Reina Valera. Efesios 12, versículo, Efesios 6, 12. Discúlpeme, estoy ahí confundiendo al joven. Efesios 6, 12. La Biblia dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. ¿No es contra quiénes? No es contra seres humanos. Voy a leer la versión que ustedes tienen ahí. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las nieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Y lo voy a leer en otra versión, un poquito, una versión más, más reciente. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra los poderes. ¿Contra quiénes? Y las autoridades y los gobernadores de este mundo en tinieblas. O sea, que no luchamos contra, que luchamos contra espíritus malignos que actúan en los lugares celestiales. En el mundo que vivimos un mundo que tiene dimensiones múltiples. ¿Que tiene dimensiones cómo? La dimensión que tú y yo vemos es una dimensión física. ¿Es una dimensión cómo? Es una dimensión física, pero hay una dimensión espiritual. ¿Hay una dimensión cómo? Hay una dimensión espiritual. Pero lo que sucede es que muchas cosas que tú y yo vivimos en el día de hoy, en la manera física, también tiene un impacto que viene de manera espiritual. ¿De manera cómo? Y NTV lo plantea de esta forma. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. El apóstol Pablo nos presenta la estructura espiritual, la estructura del ejército de Satanás, un mundo espiritual que nos rodea, igual como el mundo, como el reino de Persia. ¿Se acuerdan? Hace 2 semanas estuvimos estudiando sobre esa guerra espiritual y vimos que la Biblia había dicho o dice en el libro de Daniel capítulo 10 versículo 1, la Biblia dice que ¿cómo se llama? Que el rey Ciro era el rey del reino de ¿cómo se llama? Persia. Pero después vimos en el versículo 12 del mismo capítulo, vemos que la Biblia dice que Daniel le dijo a ¿cómo se llama? El ángel le dijo a Daniel, ¿me lo pueden poner por favor? Capítulo 10, versículo de 10 al 12 de hecho, para un poquito tener un contexto. Estamos tratando de entender y explicar bien este concepto porque es muy importante para lo que vamos a estar estudiando. Dice aquí, de hecho, en este momento una mano me tocó y aún temblando me levantó y me puso sobre las manos ¿cómo se llama? Y rodillas. Entonces el hombre me dijo, Daniel, eres muy precioso. ¿Eres muy cómo? Eres muy precioso para Dios. Así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. Ponte de pie, porque me enviaron a ti. Cuando me dijo esto, me levanté y todavía temblando. Entonces dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios,
Tu petición fue escuchada en el cielo y he venido en respuesta a tu oración. Pero durante 21 días, ¿durante cuánto? Durante 21 días, el espíritu príncipe del reino de Persia. ¿Príncipe del reino de qué? Príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los ángeles. Es importante que podamos entender estos contextos. Daniel estaba orando de manera física en su cuarto, pidiéndole a Dios que el Señor le revelara cosas sobre el pueblo de Israel. Y entonces cuando Daniel empezó a orar, durante 21 días, Daniel estaba perseverando delante de Dios en oración. Pero Dios envió un ángel para que viniera a hablar con Daniel y explicarle lo que él quería que supiera. Pero había un espíritu, ¿había un qué? Un espíritu que la Biblia menciona aquí como el príncipe espiritual de Persia. Se contrapuso contra Daniel y no permitía que Daniel pudiera recibir esa información. Se opuso contra el ángel y el ángel estaba allí tratando de pasar y no podía pasar. Eso es lo que explicábamos cuando leímos Efesios capítulo 6. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Qué quiere decir contra carne y sangre? Con humanos. Puede ser un vecino que no le hiciste nada, pero no le caes bien. Puede ser un compañero de trabajo. Todos los días le chismea al jefe con cosas contra ti. Y piensas que ese cuate, ¿quién lo puso allí? ¿Por qué siempre me fastidia la vida? La Biblia está diciendo que ese cuate que está fastidiándote la vida está siendo usado por demonios. ¿Está siendo usado por quiénes? Para atacar tu vida. Uno por ahí pensaría, sí, mi suegra también. No, tu suegra no. Sí. Que a veces hay gente que actúan para cumplir sin saberlo el plan del enemigo. ¿El plan de quién? El plan del enemigo. Pero yo te quiero animar que puedes prestar atención en esta parte que estamos viendo. Ahora que entendemos que existen príncipes que trabajan en contra del pueblo de Dios. Lo bueno es que Jesucristo los venció. Lo bueno es que Jesucristo los ¿qué? Jesucristo los venció. Y aquí tú y yo tenemos el encargo de parte de nuestro Señor Jesús de hacer lo mismo, de también vencer Satanás. ¿De también vencer a quién? Vencer a Satanás en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia. Puede ser en el trabajo, puede ser en la congregación, puede ser en el matrimonio, puede ser en la familia, puede ser con los hijos, puede ser con la familia más amplia. Pero en todos los sentidos, en todos los que el enemigo usa gente para cumplir el propósito de Satanás contra nosotros. Jesucristo dijo lo siguiente en el libro de Isaías capítulo 61. El Espíritu del Señor, Isaías 61 versículo 1. Isaías 61 versículo 1. La Biblia dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la puerta. ¿A los presos apertura de la qué? Ahora podemos entender, cuando habla a los presos apertura de la puerta, podemos entender mejor lo que dice la Biblia en el libro de Marcos capítulo 3 versículo 27. Marcos 3 27, la Biblia dice lo siguiente: nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y despojarlo de sus bienes si primero no lo ata. Si primero no lo ¿qué? Solo entonces podría robar su casa. Ahora entendemos que hay un príncipe
Y hay diferentes niveles de príncipes. Hay diferentes niveles de príncipes de las tinieblas. En este versículo que vimos del libro de Daniel, era un príncipe que gobernaba sobre todo un imperio completo. Gobernaba sobre muchos países. Gobernaba sobre muchos, ¿quiénes? Países. Era un príncipe, pero debajo de ese príncipe había príncipes que gobernaban un solo país. Cuando te das cuenta en el libro de Daniel, capítulo 10, vemos lo que dijo el ángel. Lo que dijo el ángel a ¿cómo se llama? En el versículo 20. ¿Sabes por qué he venido? Respondió él. Porque pronto debo regresar a luchar contra el espíritu príncipe del reino de Persia, y después de eso vendrá el espíritu príncipe del reino de Grecia. Vendrá el espíritu príncipe del reino de ¿qué? De Grecia. Está hablando de un príncipe que está establecido en una estructura jerárquica más alto, que él va a luchar contra uno y después va a luchar contra otro. Es importante, familia, que entendamos eso. Eso pasa en nuestra ciudad. ¿En nuestra qué? ¿En nuestra qué? Hay señales y cosas que nos muestran características de las fortalezas y cosas que están atacando cada área de nuestra ciudad. Jesucristo, lo primero que hizo fue atar el demonio que gobernaba sobre los israelitas. Lo detuvo. Y de esa forma, él pudo tener libertad para entrar haciendo milagros por donde sea, sanando a la gente, liberando a la gente, porque él ya había detenido el espíritu que controlaba. Por eso él dijo esa frase: ¿quién podría entrar en la casa de un hombre fuerte si primero no lo ata? Y después podría despojarle de sus bienes. Así que cuando tú y yo estamos en nuestras familias, tenemos que orar para detener el poder y la influencia del espíritu de maldad que gobierna el territorio donde nosotros estamos. Cuando ves estos textos muy claros, te das cuenta que si estamos luchando en territorios, ¿estamos luchando en qué? Es una situación de territorios, porque hay un territorio donde están ciertos espíritus y tratan de gobernar y fastidiar la vida de la gente que están ahí. Y todo el plan de Satanás es alejarnos de Dios. ¿Alejarnos de quién? Es el plan de Satanás. Así que cuando oramos por nuestra familia, oramos por nuestra ciudad, oramos por nuestro estado, oramos por el país como tal, hay una estructura física establecida para gobernar. También hay un paralelo espiritual donde el enemigo ha establecido ciertas autoridades espirituales para controlar la actividad demoníaca y satánica en esos territorios. Así que tú y yo tenemos que tener claridad en ese aspecto. Cuando estás en el trabajo, cuando estás en un sector, en un negocio, cuando estás en una ciudad, a veces dices: ¿por qué en tal ciudad hay prevalencia de tal tipo de pecado o tal tipo de crímenes? Sucede muy fuerte en ese lugar porque hay un príncipe que ha establecido una fortaleza, que ha establecido una ¿qué? Y eso lo que hace es detener el avance de la obra de Dios. En lo que estudiamos hacemos, ¿cómo se llama? Un par de semanas, lo que vimos hace un par de semanas sobre la guerra espiritual, ¿cómo se llama? Pudimos establecer que Satanás busca formas para atacar a Dios. ¿Busca formas para atacar a quién? ¿Busca formas para atacar a quién? Atacando la única creación que tiene la imagen y semejanza de Dios. Parece ser lo más próximo que puede hacer para llegar a Dios. En algunas vecindades hay vecinas que son latosas, que son como, y le quiere buscar problema a una vecina. ¿Y qué cree? ¿Cómo pueden buscarle problema a una vecina? Es más fácil atacar al bebé de la vecina.
ese niño que no le bañan, mira cómo está. Y es que está atacando no al niño, pero está atacando a la mamá. Pero quiere atacar al niño porque de niño llega a la mamá. ¿Y qué cree que va a hacer la mamá? ¿Qué le dices a mi hijo? ¿Y tú qué? Y ahí empieza el pleito. Pero ¿de dónde empezó? Con el bebé. ¿De dónde empezó? ¿Con quién? Es lo que hace Satanás. Y cuando nos quiere atacar, nos quiere usarnos para fastidiarle a Dios. ¿Para fastidiarle a quién? Es lo que busca. Quiere usarnos para fastidiarle a Dios. Ok. Y entonces, cuando tú y yo sabemos qué es lo que hace Satanás, no hay que hacerle el juego. No hay que hacerle el qué. No tenemos que caerle en ese juego. Tenemos que caminar bien. ¿Tenemos que caminar cómo? ¿Tenemos que caminar cómo? Tenemos que caminar bien. Y en el mundo, lo que usa Satanás para atacarnos está en el primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 16. Primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 16. La Biblia dice lo siguiente. Primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 16. Estoy esperando que me lo proyectan los muchachos. O quiero leerlo desde allá primero antes de leerlo desde acá. Primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 16. Y dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. ¿Por el placer cómo? Y un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre. Nada de eso proviene del ¿quién? Sino del mundo. Sino del... Cuando habla mundo aquí, ¿de quién está hablando? Está hablando de Satanás. Son como un paquete de distracciones que pone Satanás para alejarnos de Dios. ¿Para alejarnos de quién? Dios. Que desde el interior nuestro correrán ríos de agua viva. ¿Ríos de agua qué? No de agua de rencilla, no de agua de pleitos. Pero ¿por qué muchas veces nos topamos que hay pleitos y rencillas? ¿Por qué? Porque aceptamos las molestias que el enemigo nos planta adentro y nosotros lo aceptamos como si fueran nuestras. Y a veces queremos dar una cachetada a alguien porque hizo algo mal. Y nos olvidamos de perdón. ¿Y nos olvidamos de qué? A veces hablamos mal de gente porque hicieron algo malo y nos olvidamos de perdón. Porque el enemigo nos convence que somos nosotros, que somos ¿quiénes? Así que es importante que tengamos claridad en ese versículo. Porque todo lo que el enemigo busca es distraernos. ¿Y cómo cree lo hace? Lo hace a través de distraernos con el trabajo. Hay algunos que, híjole, son adictos al trabajo. Siempre están metidos en el trabajo. Están en el trabajo por aquí, están en el trabajo por allá. Hay gente que ni siquiera conocen qué es vacaciones. ¿Qué es qué? Porque siempre están trabajando. No han como tomado vacaciones. Tienen años sin tomar vacaciones porque están trabajando, trabajo. Y otros es ¿cómo se llama? La vida alegre. Cada viernes hay que ir al bailongo. Y sin bailongo no puede, ¿cómo se llama? Vivir. Si no es baile, hay algunos que mover el bote para ellos es un ídolo grande. Porque cada viernes religiosamente tienen que ir a bailar. Ok. Hay otros que es cuestión de comer. Hay otros que comen, Dios santo. Ese compadre me invitó a carne asada. Y después otro compadre carne asada. Y después otro compadre carne asada. Y todos el mundo son sus compadres. Y tienen que ir a carne asada. ¿Tienen que ir a carne qué? Tienen que ir a carne asada. Oye, vamos a la congre. No, ¿cómo crees? Tú sabes que yo amo a Dios. Yo quisiera estar allí. ¿Pero qué cree? Don Pablo me invitó a carne asada. Y no puede ir. ¿Sí? O don Tomás o don Pedro. Estoy usando nombres de los apóstoles para que nadie se moleste. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Y otros son ¿cómo se llama?
Sabanás. ¿Conocen doña Sabanás? ¿La conocen? Se llama Sabanás. No les deja levantar de la cama. De sábado quieren dormir hasta domingo en la noche. Nada más para levantar a comer. Lo ves sábado en la mañana, con el mismo pijama lo encuentras el domingo en la noche. Porque no sale del cuarto. Hasta se molesta que tiene que ir al baño. Porque está ahí en la cama, se voltea por acá, se voltea por allá, se voltea por allá, y siempre en la cama. ¿Y qué cree, familia? Todo eso son planes del enemigo para alejarnos de Dios. ¿Para alejarnos de quién? ¿Para alejarnos de quién? Para alejarnos de Dios. La guerra espiritual está activo todos los días. ¿Todos los qué? ¿Y qué cree? Tú y yo somos soldados en esa guerra, nos gusta o no nos gusta. Hay algunos que dicen, no, yo no me quiero meterme con Satanás. No, ¿cómo crees? Cruz, que se va para allá. ¿Qué cree? Satanás ni metes con él ni no metes con él, él se mete contigo. ¿Él se mete con quién? ¿Quién? Sí, creí que alguien va a decir contigo. No. Con nosotros, quiere meterse con nosotros. Nos gusta o no nos gusta. Así que más vale aprendamos cómo mantenerlo lejos. ¿Cómo mantenerlo cómo? ¿Cómo mantenerlo cómo? ¿Cómo mantenerlo lejos? Es importante, familia, que abramos nuestros corazones para saber que Dios nos ha llamado como familia. Dios nos ha llamado como ¿qué? Dios nos ha llamado como familia. Y si Dios nos ha llamado como familia, tenemos que proteger nuestra familia también. Tenemos que proteger nuestra familia ¿cómo? También proteger nuestra familia. Así que cuando oras ahora, ya sabes que hay un espíritu que está gobernando en el mundo espiritual, que quiere mantener la gente de la ciudad, la gente de la colonia, la gente del país bajo un yugo. ¿Bajo qué? ¿Y qué podemos hacer para detenerlo? ¿Quién me ayuda? ¿Qué podemos hacer para detenerlo? Ya voy terminando. Orar y echarlo ¿cómo? Orar y echarlo ¿cómo? Echarlo fuera. Acabas de ganar un dulce de ahí de la tiendita. Sí. Ok. Orar y echarlo fuera. Ok. Entonces cuando oras por tu familia, cuando oras por tu ¿qué? Tienes que orar de manera consciente y declarar en el nombre de Jesucristo, espíritu de maldad que oprime mi colonia, menciona el nombre de tu colonia, declaro que no tienes influencia sobre mi casa, sobre mi familia, declaro la protección de Dios sobre mis hijos, menciona tus nombres de tus hijos, declara la protección de Dios sobre tu marido, sobre tu esposa, declara la protección de Dios sobre tu trabajo, sobre tu casa. Okay. Declara que el Señor te protege, que el Señor te guarda. Tienes que hacer esa oración, tienes que hacer esa ¿qué? Es necesario. Muchas veces no lo hacemos y Dios nos protege. ¿Y Dios nos qué? Porque la Biblia dice que Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero ahora que ya sabemos, tenemos que orar. ¿Tenemos que hacer qué? Y echar fuera al Satanás. La Biblia dice, ¿quién podría entrar en la casa de un hombre fuerte? De un hombre fuerte y despojarle de sus cosas. ¿Y despojarle de sus qué? De sus cosas. ¿Qué cree? La vecina de allá tiene influenza. Que allá tiene cáncer. Allá tiene todo. Señor Jesús, tu sangre cubre mi casa. Yo renuncio y rechazo toda enfermedad. Declaro que esas obras de enfermedad no van a tener lugar en mi hogar. Protejo a mi marido. Declaro tu protección, tu bendición sobre mi marido, sobre mi esposa, sobre mis hijos. Y empieces a orar por tu familia. Estamos en una lucha. ¿Estamos en una qué? ¿Estamos en una qué? ¿Y qué cree? Tenemos que participar. No podemos, ¿sabes qué? Yo soy hombre muy pacífico, así que eso de la lucha no me gusta. ¿Te gusta o no te gusta? Estás metido en esa lucha. Dile a tu vecino, no te hagas, estás en la lucha. Dile por favor. Dile a tu vecino, dile, no te hagas, estás en la lucha. Sí, todos estamos en la lucha. Okay.
Así que cuando llegas al trabajo el lunes y hola, ¿qué onda, compañero? Dios te bendiga. Y te dice, ¿cómo que Dios te bendiga? Cuando empieza a hablar así, sabe que trae un demonio y nada más aléjate. De acuerdo. Hay gente que son así, los quieres bendecir y se molestan nada más. Los saludas y se enojan que los saludaste sin hacerles nada. Traen chamuco adentro. Sí. Así que tenemos que saber, tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que hacer ¿qué? Que estamos en una lucha. Puedes ponerte de pie.